Bienvenidos a Tu Salud al Día. Estamos hoy con la doctora Yaxia Castellanos, quien es una invitada muy importante que la tenemos hoy en día en nuestro programa. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes, es cardiólogo clínico egresado del Hospital Domingo Luciani en Caracas y tiene curso y egresada del curso de ecocardiografía de Ascardio en Barquisimeto, donde tendremos esta importante invitada conversando todo sobre temas de cardiología, pero principalmente lo aunado en el último tiempo donde ha mejorado la prescripción de medicamentos y la sobrevida de nuestros pacientes, como es la insuficiencia cardíaca. Bienvenida, Yaxia, a tu programa Tu Salud al Día. Para nosotros es un orgullo y estamos muy contentos de tenerte hoy en día y la disponibilidad que presentaste para venir a nuestro programa. Bienvenida. Muy agradecida por tu invitación. Pues bueno, el tema de la insuficiencia cardíaca actualmente pues constituye un importante tema en cuanto a la salud pública. Porque normalmente si nosotros evaluamos la salud cardiovascular, ya cuando hablamos de insuficiencia cardíaca estamos hablando como que del final, como que el paciente ya llegó a su etapa final y es como que ya el desenlace hacia lo que es la muerte. Sin embargo, las nuevas estrategias terapéuticas, los nuevos tratamientos, están como que guiados a que la sobrevida de este paciente, de los pacientes mejore, y no tanto la sobrevida, sino que el índice o el porcentaje de estas hospitalizaciones también. Sí, porque hemos visto en los últimos congresos, en los estudios o conversaciones médicas que hemos tenido, que la insuficiencia cardíaca era una patología que cuando ya tú llegabas a ese nivel ya no había más nada que hacer. Pero ahora hemos visto que estos pacientes mejoran con estos nuevos medicamentos. ¿Qué nos puedes hablar? ¿En qué mejora cambiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de pasar que tiene la digoxina sus criterios, el beta bloqueante tiene su criterio, pero este nuevo medicamento como el sacubitrilo combinado con valsartán, a veces puede estar solo en otros países, ¿en qué mejora este medicamento que lo estemos usando, vamos a decir, paulatinamente como un año? O menos, creo yo, como masivamente, porque sabemos que el beneficio es tan importante que por más que sea costoso o no, deben usarlo. ¿En qué mejora este medicamento a estos pacientes? ¿En qué mejora? Yo no lo diría así, sino que simplemente evaluamos las dianas terapéuticas. Nosotros nos vamos principalmente hacia la fisiopatología de lo que es la insuficiencia cardíaca, qué afecta principalmente. Y las nuevas dianas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca va dirigido a eso, como ya te mencioné, y va por etapas. Principalmente el tratamiento son los ARNI, que son los inhibidores bien sea del bloqueo del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y del bloqueo de la arneprilixina. Tienen un gran efecto a nivel del sistema cardiovascular, más que todo porque están en conjunto con los inhibidores de la neprilixina, que si bien sabemos, la neprilixina en su medio interno actúa inhibiendo los que son sustancias vasoactivas o vasodilatadoras, como son los péptidos natriuréticos y las bradiquininas, que son sustancias vasoactivas, vasodilatadoras. Una vez que se inhibe la neprilixina por estos medicamentos, pues estas sustancias vasoactivas y vasodilatadoras hacen su efecto a nivel del sistema cardiovascular, mejoran el ATP a nivel del miocardio, mejoran incluso la contractilidad a nivel del miocardio, mejora el remodelado adverso que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca, e incluso el uso de estos medicamentos puede mejorar la fracción de eyección del paciente. Pero es muy importante que el paciente, una vez que se haya logrado la mejoría de la fracción de eyección, no puede suspender el medicamento porque retrocedemos. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo le explicamos eso al paciente? ¿De qué sintomatología cardíaca
tiene la insuficiencia cardíaca, porque hay mucha gente que no sabe que la tiene. ¿Cómo le podíamos explicar al paciente en qué se traduce que tenga una mejor fracción de eyección? ¿Cómo se lo explicaríamos? ¿Cómo le beneficia usar, bueno, porque son muchos medicamentos, porque no es uno solo, solamente que te viene a sumar, como decir, sumar la terapéutica para un mejor desempeño, inclusive la de las demás? ¿Cómo le explicamos eso para que él mejore esa fracción de eyección? ¿Cómo lo entendería la gente? Bueno, principalmente vamos a hablar de los síntomas. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca, pues no todos los pacientes se te van a presentar todos por igual. Unos pueden presentar una sintomatología, otros pueden presentar otra sintomatología, pero el común denominador es la disnea. El paciente se cansa. El paciente normalmente, si antes él te dice, doctora, yo vivo en un cerrito, yo antes subía el cerrito y yo no me cansaba, pero actualmente yo, el mismo cerrito, ya a la mitad me tengo que parar. Entonces ya eso es un síntoma que es considerado para sospechar de esta patología. Otro, palpitaciones, o sea, que tenga aumento de la frecuencia cardíaca. Otro, que el paciente presente edema a nivel de los miembros inferiores, que el paciente anteriormente no lo estaba presentando y que actualmente pues presente edema a nivel de los miembros inferiores. Esto en conjunto con otras sintomatologías, pues es para mí lo más importante, porque ya vienen los signos, que eso sí tú lo diagnosticas ya cuando el paciente te llega al consultorio y tú ves que si tiene ingurgitación yugular, si tiene hepatomegalia, tú ya evalúas otras cosas que ya es más la parte médica, pero ¿qué tiene el paciente? Principalmente es eso que yo le acabo de mencionar, que se cansa. La disnea y el edema en miembros inferiores. ¿Ves? Entonces van a los médicos, muchos consultas al neumonólogo, ¿sabe? Entonces el neumonólogo te lo refiere. ¿Por qué? Porque tiene líquido en los pulmones. ¿Qué es eso? Que se escuchan ciertas crepitaciones que se llaman crepitantes a nivel de las bases del pulmón. Entonces el médico neumonólogo te lo refiere porque está consciente de que no es una infección respiratoria, no es una enfermedad pulmonar asociada, sino es que el paciente está iniciando con síntomas de insuficiencia cardíaca. Tú también me mencionaste eso más que todo con respecto a los síntomas. A los síntomas. Y ¿cómo se da cuenta el paciente? ¿Por qué lo lleva a la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué él se enferma de insuficiencia cardíaca? Porque en nuestro medio pues tenemos varias patologías conocidas, pero es bueno que tú se las recuerdes. ¿Por qué el paciente o cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca? Como yo les había mencionado, la insuficiencia cardíaca es como el desenlace de muchas enfermedades. Entonces, es un reto para el cardiólogo saber cuál es la etiología de esa insuficiencia cardíaca. Principalmente, la causa más importante de insuficiencia cardíaca es el paciente hipertenso que nunca fue controlado o no está siendo bien controlado. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial en sus primeras etapas conlleva a lo que se llama hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si nosotros o el médico que ve a ese paciente no indica un tratamiento adecuado para el manejo de la presión arterial y que él maneje cifras meta de presión arterial, el paciente va a seguir presentando aumento de la presión arterial y el riesgo de que las fibras, esas que yo les hablo, esas fibras miocárdicas se lesionen y se dañen y fleje, o sea, falle la función del ventrículo izquierdo, pues es alta. Si nosotros, hay algo que se llama la ley de Frank-Starling, pues las fibras musculares pierden esa capacidad de contraerse adecuadamente y se dilatan. El corazón se dilata, la cavidad del ventrículo izquierdo se dilata y por lo tanto el paciente pues llega a lo que es la insuficiencia cardíaca. También estos pacientes pueden tener asociado diabetes mellitus. El paciente diabético es un paciente con una enfermedad, con una condición multifactorial. Tiene disfunción endotelial, puede presentar cardiopatía isquémica y eso pues a su vez, a veces sin ser hipertensos pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, simplemente por ser diabéticos no controlados. Otras de las causas de insuficiencia cardíaca son las valvulopatías. Paciente que tenga algún problema en una válvula, la insuficiencia mitral,
la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica. Son enfermedades que si no son tratadas adecuadamente, pues el paciente, el desenlace final es la insuficiencia cardíaca. Y un tema muy, pero muy importante es las patologías virales. Las patologías virales porque existen ciertos virus que son cardiotropos, es decir, que tienen afinidad hacia el músculo cardíaco. Por ejemplo, vamos a nombrar entre otros el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis B, el del HIV, pero el que estuvo muy frecuente y que lo tuvimos a la vuelta de la esquina fue el COVID. El COVID. Y muchos pacientes posterior a la enfermedad del COVID-19 presentaron disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca. Sí, y que actualmente hoy están tratados como pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo estamos con la enfermedad de Chagas? La famosa enfermedad de Chagas sigue estando presente en nuestro medio. Pues la enfermedad de Chagas, porque tú la ves más que cualquiera de nosotros. O sea, ¿sigue siendo una causa importante de insuficiencia cardíaca? ¿O ha dejado de estar, ha sido superada por las enfermedades virales que acabas de mencionar? Trujillo es una zona endémica para la enfermedad de Chagas. Más que todos los pacientes de la zona baja, son pacientes que si tienen síntomas agudos hay que solicitarle el Machado Guerreiro. Pero no es que lo hemos olvidado. No es que hemos olvidado la enfermedad de Chagas, pero yo en mi parte como mi práctica diaria he visto que sí es menos frecuente. Es menos frecuente. ¿Has visto que ha disminuido? Sí. Yo a todo paciente con insuficiencia cardíaca le solicito la serología para Chagas y muchos con miocardiopatía ya dilatada, ya el paciente es negativo la serología para Chagas. Entonces ahí lo que yo le decía al principio, el reto para el médico buscar la causa viral, hipertensión, diabetes. Otra causa muy importante es la cardiopatía isquémica. Si ese paciente tiene una enfermedad arterial coronaria que no ha sido diagnosticada nunca. Entonces, ahí tú te vas a interrogar al paciente, si tiene antecedentes de infarto, si ha tenido si ha tenido angina, y tú más o menos pues vas engranando hacia el diagnóstico y posteriormente pues iniciar un tratamiento adecuado que mantenga a ese paciente con una sobrevida. Anteriormente se decía que el paciente con insuficiencia cardíaca no duraba más de 5 años. Eso es correcto, yo me acuerdo de eso, sí, de eso en clase. Claro, no duraba más de 5 años y se veía que el paciente en anasarca, ¿usted no lo recuerda? Sí, sí, sí. Edematizado, y actualmente totalmente hinchado. El paciente con insuficiencia cardíaca, nosotros podemos decir que gracias a estos 4 fantásticos, ya te los voy a mencionar, estos 4 fantásticos, pues el paciente, la sobrevida es mucho mayor. Pero ¿qué otra cosa empeora la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca? Actualmente se ha visto no tanto los síntomas, porque el paciente disminuye dramáticamente el porcentaje de hospitalizaciones. Lo que aumenta ahorita la mortalidad son las arritmias, que aunque el medicamento y el tratamiento también tienen mucho en la reducción de los eventos arritmogénicos, pero los pacientes con insuficiencia cardíaca, la principal causa de mortalidad es muerte súbita por una TB o una FB. ¿Por qué han aparecido tanto? Porque una cosa nos dicen los estudios, otra cosa nos dicen los congresos, otras cosas nos dice, bueno, el día a día en nuestra consulta privada, pero en tu experiencia personal, ¿por qué han aumentado las arritmias? ¿Tiene que ver eso, está relacionado con las enfermedades virales que tenemos? Citomegalovirus, Epstein-Barr, COVID-19, Zika, chikungunya. En mi experiencia personal tiene que ver. Inclusive después que me vacuné, tuve mis vacunas porque tuve que hacerlo. Tratamos 3 años pacientes con COVID en distintos hospitales, sometiendo en riesgo la vida de uno. Vio que mi corazón cambió de una hipertensión normalita. Tuve que pasar a mejorar ciertos problemas cardíacos que se presentan no en un médico, en muchísimas personas. Pues sí. Entonces, ¿tienen que ver estas nuevas enfermedades virales con la transformación de la epigenética de las enfermedades cardiovasculares? En el contexto del COVID-19, yo vi
de todo, de todo. Hasta Pero para personas, que me cuentes qué viste de todo en el COVID-19, vamos a hacer un breve corte y ya regresamos con más de Tu Salud al Día con la doctora Yaxia Castellanos, que es cardiólogo clínico de nuestra entidad, quien se desempeña actualmente en el Hospital Pedro Emilio Carrillo. Ya regresamos.